a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Recuerda que los audios de Cuerdas de Amor los encuentras en las plataformas digitales como Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Break, iVoox, entre otras. Y de esta forma puedes acceder a cualquiera de los 410 capítulos de Cuerdas de Amor y compartir los mensajes con tus familiares y amigos. Bueno, y continuamos con la temática de las parábolas. Y para esta ocasión tenemos la parábola de la Gran Cena, que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses». Y otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo: «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo: «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos», o en otra versión dice: «insístales a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». En estos 9 versículos, que encierra varios sentidos, tenemos mucha tela para cortar, pero vamos a hacer lo más simple posible, ¿les parece? La parábola es una inmensa enseñanza que Jesús relató enunciando el llamado que hace Dios a entrar al reino de los cielos y que la humanidad llegue al arrepentimiento, donde se refiere a los privilegios y bendiciones obtenidas al ser invitados a la gran cena con el Señor. Dios, en su infinito amor y en su generosidad, ha abierto la puerta a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y ha convidado a todos. Sin embargo, deliberadamente, el hombre ha escogido rechazar esta invitación, poniendo siempre cualquier tipo de excusa absurda, el cual, para aquel que rechaza esta invitación, no va a tener un final feliz. Jesús, motivado en expandir el mensaje del reino de los cielos, se caracterizó en recibir invitaciones a cenas donde se reunía con sus discípulos y seguidores para hablar del mensaje de salvación. Y en esta oportunidad recibió la invitación de un fariseo, que buscaba la forma de desacreditar su mensaje. Sin lugar a duda, Jesús es el maestro por excelencia, y en su conocimiento, aún en una atmósfera hostil, siempre hubo una forma de enseñar las verdades del reino. El fariseo tenía en su mente que con su religión muerta en sí misma, le alcanzaría para llegar a participar del banquete del gran día del Señor. Por eso ese hombre se decía a sí mismo y a los que estaban con él en la mesa: «Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios». Este hombre tenía una falsa seguridad que le otorgaba sus obras, lo hacía creer que era merecedor de participar del banquete y de ocupar los primeros lugares, así como muchos de nosotros, que pareciese que tenemos una falsa seguridad y pensamos que por nuestras obras en Dios ya lo tenemos ganado todo, y no es así. Esto se basa en el arrepentimiento continuo de nuestros malos actos diariamente, pues somos pecadores. Sin embargo, el Evangelio nos muestra claramente que no importan nuestros méritos, recursos, obras, todos los hombres no pueden acceder a estar en la presencia de Dios, pues no hay justo ni aun uno sin la obra de Cristo Jesús. Entrando en la parábola, Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos». En aquel entonces, el invitar a una cena era algo de suma importancia. No se invitaba a cualquiera, se consideraba como un evento. El hombre que hizo la invitación, que representa a Dios, era un hombre poderoso económicamente, porque Jesús nos dice que hizo una gran cena, o sea, que había abundancia de comida, abundancia de bebidas y excelente comodidad, y la hizo para un gran número de personas. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 19 versículo 9 dice: «Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios». Dios ha preparado las bodas donde la novia, o sea la iglesia, se unirá por la eternidad con el esposo, que es Cristo. Debemos de ver la generosidad de Dios, pues la invitación a participar de su gracia es amplia. La generosidad de Dios para con todos nosotros es tan extensa
que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Continúa el versículo: y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. En aquel entonces, una invitación a un evento de esta importancia se hacía en 2 etapas. La primera se hacía con mucha antelación para que se dijera si sí aceptaba o no. Como no se daba la hora, como pues las actuales invitaciones de hoy en día, cuando llegaba el día y estaba todo preparado, entonces en una segunda etapa se volvía a llamar a los invitados, otra vez por medio de los siervos de la casa. Cuando los invitados llegaban a la cena, ya no había nada más que hacer sino que disfrutar y gozar de la invitación. Dios había escogido al pueblo de Israel para que por medio de ellos el mensaje de la llegada del Mesías fuera anunciado a otras naciones. Los israelitas representaban a esos convidados iniciales a la mesa. Los primeros que fueron invitados a participar de la salvación de Dios, ellos eran privilegiados, no tenían que hacer mayor cosa, no tenían que seguir sus rigurosas reglas y tradiciones como si ese fuese el camino a la salvación. Simplemente ellos tenían que poner su fe para salvación y perdón de pecados por medio de Cristo, para recibir la gracia de Dios. ¿Pero qué pasó? Sigue el versículo: y todos a una comenzaron a excusarse. Sin embargo, y a pesar de que había aceptado la invitación en primera instancia, luego la rechazaron todos, y esto era un grave insulto contra el anfitrión. Todas las excusas son absurdas, ninguna de ellas justifica el insulto que representaba dejar una mesa servida. Nos muestra qué fácil es presentar excusas para rechazar aún la bondad más grande. Mi pastor Javier en sus predicaciones dice que existen cerca de 400,000 y media de excusas, y la y media le sirve para excusarse de lo que Dios le pide. Simplemente estos hombres encontraron la forma de inventar evasivas. Históricamente los judíos recibieron la invitación de parte del Señor a la salvación y simplemente la rechazaron. Continúa la palabra: el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Era un hombre económicamente importante porque había comprado una hacienda, pero su excusa es absurda, simplemente no quería ir. Esto sucede cuando dejamos que los empleos, los negocios, los afanes y lo que el mundo ofrece se establezca por encima de Dios. Continúa el versículo: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El primero se excusa y alegaba necesidad, y ese otro se excusa y alega inconveniencia. Ya está en marcha a probar sus bueyes y le resulta incómodo cambiar sus planes. Pobre excusa, cuando se trata de participar de un banquete con el Señor. En comparación de tal privilegio, ir a probar 5 yuntas de bueyes no tenía la menor importancia. La excusa aquí muestra una cierta convicción del deber, pero ninguna inclinación a cumplirlo. Tener una yunta de bueyes era como tener un tractor, entonces no tenía 1, ni 2, ni 3, sino 5 yuntas que acababa de comprar. Eso quiere decir que tenía recursos económicos y de ser buen trabajador. Debemos tener cuidado que lo novedoso no tome el lugar de Jesús en nuestras vidas. Cuando llega a algo nuevo e impacta nuestras vidas, puede ser una casa, un auto, un trabajo, una relación sentimental, nos ocupa tanto que nos podemos olvidar de Jesús. No hay nada de malo en que lleguen este tipo de cosas nuevas, legítimas a nuestra vida, pero hay un peligro de quedar atrapado en ellas, de tal forma que dejamos a un lado el lugar que Jesús debe tener en nuestras vidas. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. A diferencia de los otros dos, la negativa del tercero es más descortés y grosera. Un recién casado estaba por la ley autorizado a no ir a la guerra o a laborar en trabajos complejos el primer año de matrimonio para complacer a su esposa, pero eso no le impedía cumplir con ese evento social. ¿Qué esposa no hubiera estado encantada de asistir a esa tan importante cena a la cual invitó a su esposo? Se había casado recientemente y el matrimonio es algo bueno. Es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Nunca debemos perder de vista que las cosas buenas son un favor de Dios y esta no debe llevarnos a olvidarnos del Señor. La familia es maravillosa, es un regalo de Dios. El matrimonio, los hijos, todas estas cosas son bendiciones de Dios. Pero poner todas estas cosas por encima de Dios de tal forma que nos olvidemos de Él realmente es una tragedia. Continúa la palabra: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Mira, señor. Todos los invitados decidieron no asistir. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquel generoso hombre fue groseramente despreciado por todos sus invitados. Continuamos.
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hay ese sentido de urgencia de parte de Dios para con nosotros. Debemos ir a llevar a cabo las nuevas de salvación a otros que quizás nunca lo hayan escuchado. Si los invitados no quisieron venir, llama a los que están necesitados, a los que sufren, a los que están imposibilitados y traerlos. La generosidad del hombre muestra la generosidad de Dios. No solo es ve y dile, sino tráelos acá. Dios desea que todos nosotros nos arrepentamos y que ninguno perezca, que todos se salven. Su generoso amor alcanza para invitar a aquellos que no estaban considerados por los judíos. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos eran para los líderes de Israel la gente que no valía nada. Los pecadores que reconocen su pobreza espiritual, sus necesidades y su pecado y se reconocen indignos de asistir a tan sublime invitación son aquellos que tienen más oportunidad de estar en la cena del Señor. Continuamos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos, o como dice otra versión, insísteles a entrar, para que llenen mi casa. La generosidad de Dios es tan abundante que las bodas que han preparado tienen suficiente lugar para todos los hombres. Hoy tenemos dentro de la humanidad a más de 7,000 millones de personas en todo el mundo. Para todos ellos hay espacio en la mesa que Dios ha preparado. Cuando llevamos el mensaje no lo hacemos por medio de amenazas o violencia, sino a manera de insistirles por medio de las Escrituras la necesidad de la salvación. Es el amor que Dios tiene por los perdidos, lo que nos lleva a nosotros a amarles para predicarles, para insistirles. Esta es la necesidad también de este programa, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y finaliza: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Cuando los judíos rechazaron el Evangelio, ellos perdieron la primera oportunidad de participar del banquete celestial. Pero de la misma forma, quienes desprecian la invitación de Dios a la salvación, también están bajo el juicio de Dios. Juan 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. La invitación por parte del Padre sigue vigente. Aún hay tiempo. Sin embargo, también las excusas para participar de la cena siguen presentes hoy en día. No hay excusa válida sino aceptar la invitación de Dios. Simplemente quedarás excluido de su mesa y te suplico que por favor no trates de conocer el lado de la ira de Dios. Mucho cuidado. Espero que este mensaje te apoye en tu crecimiento espiritual. Es muy importante que tomes a consideración las diferentes invitaciones que te ha dado Dios para que estés en la mesa con Él. Por favor, no desprecies esta oportunidad. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga.